Y una de las noticias que yo estaba mirando, recuerdo, se hablaba de una reunión que llevaba adelante la Liga Árabe y sus 22 miembros, cancilleres de esta Liga Árabe, y el tratamiento de la reunión era, que se llevaba adelante en el Cairo, era por la tensión que iba como sumando algún tipo de escalada entre Irán y Arabia Saudita. Sí. Sabemos que Irán y Arabia Saudita son un poco entender el eje de esto que se llama suníes por Arabia Saudita y chiitas por Irán. Bueno, la escalada entre Irán y Arabia Saudita ha llevado a que también se ha disparado un misil, porque también hay rebeldes hutis en lo que sería el país que limita al sur de Arabia Saudita, que es Yemen, y en Yemen se está viviendo una guerra civil desde 2015, que la verdad, terrible, como toda guerra civil, lleva muchas muertes. Y en relación a todo esto, dije, bueno, voy a tratar de hablar con un especialista, con una persona que sabe mucho sobre temas de Medio Oriente, sabe tanto que escribe en el periódico sirio-libanés, sabe tanto que además es profesor de estudios islámicos en la Universidad de San Martín, y además es amigo de Paso Valores, y bueno. Eso importa, pero... Eso echa por tierra todos los demás pergaminos. Y al margen de eso, bueno, dijimos, vamos a llamar a Jodor, y él es Jodor Khalid, quien está del otro lado de la línea para hablar sobre estos temas y algunas cuestiones que tienen que ver también con las andanzas de Trump. Así que, Jodor, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto poder saludarte de nuevo. ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien. Son muchas cosas, me parece que para vos deben ser más, ¿no? Porque, ¿por dónde querés arrancar? Por lo que yo decía de la reunión de cancilleres en el Cairo a fin de noviembre, de esta tensión entre Irán y Arabia, porque parece que una cosa que decide hacer Irán, Arabia hace lo contrario y viceversa. ¿Cómo se explica un poco esta tensión? Sí, coincido con vos. Creo que es un buen punto para arrancar. Particularmente porque la reunión fue extraordinaria y convocada por Arabia Saudí para el solo objeto de emitir un comunicado donde denuncie las acciones de Irán en la región. Y la tensión que estuvimos viendo, entre los dos países tiene su historia. En parte se articula, como vos bien decías, en esto de la identidad sunni y shia. Pero es algo, el enfrentamiento entre los dos es algo que hemos estado viendo desde ya principios de la década del 80, con sus picos en distintos momentos, y bueno, hoy día nos toca transitar un momento de creciente tensión, ¿no? Y parte tiene que ver, como vos también mencionabas, el conflicto en Yemen, el bloqueo a Qatar, la renuncia de Hariri de por medio, y todos estos eventos llevaron a que Arabia Saudita diga, bueno, vamos a convocar una reunión extraordinaria para denunciar las acciones de Irán y de esa manera tratar de tomar de alguna manera control sobre los sucesos de la región. Sí, en esa reunión que se llevó a fines de mes en el Cairo, el único canciller que no fue de la Liga Árabe fue el canciller libanés, y de hecho fue un representante, creo que el embajador del Líbano en Egipto, pero no fue el canciller como demás representantes de la Liga Árabe. Esto viene a colación con lo que te quería preguntar, Jodor. ¿El problema es la tensión que representa el apoyo que Irán hace sobre Hezbollah? Sí, en parte, hay un antecedente interesante. En una reunión anterior, el documento de la Liga Árabe denunciaba a Hezbollah como una organización terrorista. Más allá de las percepciones personales que pueda tener uno u otro, la realidad es que Hezbollah tiene un ala política, y este ala política, este partido político, forma parte del gobierno. Entonces, al obligar a denunciar al ministro de Relaciones Exteriores libanés, a Hezbollah, como una organización terrorista, está de alguna manera socavando la legitimidad de su propio gobierno. Y insisto, esto más allá de las percepciones que cada uno pueda tener sobre Hezbollah. La realidad es que Hezbollah forma parte del gobierno y denunciarlo deslegitima al propio gobierno. Y en su momento, Gibran Bassil, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, se había negado directamente a firmar el documento, lo cual obviamente tuvo sus consecuencias en su momento, ¿no? Y creo que esto es lo que se quería evitar un poco en esta ocasión, y por eso es que mandaron a un funcionario, podríamos decir, de segunda línea, ¿no? Sí. Siendo que no era el ministro de Relaciones Exteriores. Sí,
Y básicamente, ¿qué son los hutis? Una buena pregunta. Hablamos de Yemen, ¿no? La guerra civil, bueno, los cual. hutis son los rebeldes, no es el gobierno yemení. Son los malos. Y son apoyados por Irán. Bueno, no sé, apreciaciones. Tema libre, los hutis. No, se los llaman hutis, pero es básicamente una tribu yemení, que es la que controla el grupo rebelde, digamos. Pero como la familia que controla a esta organización, que en realidad se llama Ansarullah, la familia que controla a Ansarullah es de apellido huti, se popularizó en medio de comunicación de llamarlos directamente hutis. Pero no es que son solo hutis o una sola familia la que se rebeló, sino que en realidad el grupo es bastante más amplio. Y bueno, su oposición al gobierno arranca todo en el marco de lo que pudimos llamar en algún momento primaveras árabes. Claro. Tuvo un proceso político donde pudimos ver protestas, movilizaciones en contra del gobierno. Eso terminó con la salida de Saleh, un poco negociada a través del Consejo de Cooperación del Golfo. Asumió su vicepresidente y bueno, en ese marco de movilización es que aparece Ansarullah comandado por esta familia de apellido huti. Y es un poco, los enfrentamientos continúan hasta hoy. De hecho, hace unos días es que falleció Saleh, el expresidente, en un episodio medio confuso. Todavía estamos tratando de descifrar si es que murió en un enfrentamiento en un puesto de control, si es que fue bombardeado, pero lo cierto es que se perdió al líder de Yemen y una de las personas que de alguna manera dirigía que era lo que sucedía en Yemen, a pesar de no estar en la presidencia misma. Y en este territorio tan convulsionado y de tensiones, en donde parece que los gobiernos tratan de relacionarse en puntas de pie, me parece que pie grande es Trump, ¿no? Con lo que ha hecho de poner... Sí, entró por todas y dijo, bueno, este bosque es mío, y a partir de eso, bueno, ha declarado a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Y vos crees que esto beneficia a Arabia o beneficia a Irán? ¿O es una jugada por afuera? No sé si... No me animo a decir que beneficie a uno o a otro. Creo que se hizo más pensando en Estados Unidos mismo que en Irán o en Arabia Saudí o en los palestinos o en Israel. Uno no puede negar de que hay un lobby israelí muy importante en Estados Unidos y que esto pudo tener influencia sobre la decisión que se tomó, no solo ahora, sino tengamos en cuenta que esta ley fue aprobada en el año 95 y lo único que se hizo fue demorar su implementación. Pero mirando a Estados Unidos, lo que podemos un poco pensar es que sí, Estados Unidos vuelve a la región, de alguna manera podemos cuestionar si vuelve bien o no, pero lo cierto es que está tratando de volver a la región después de haber sido un poco desplazado en Siria, en Irak, por Irán, por Rusia, de haber fracasado un poco esta estrategia de desplazar a Bashar en Siria y a recuperar un poco a Irak, después del 2003, ¿no? Que se volcó hacia Irán prácticamente. Sí, sí. Bueno, una pregunta más personal y es la última pregunta de esta entrevista, que tiene que ver con un encuentro que te envidiamos sanamente, que has tenido la oportunidad de encontrarte con Gilles Kepel. Gilles Kepel es el principal asesor para Medio Oriente, que estuvo visitando la República Argentina hace unos días, del presidente francés Emmanuel Macron. Hablanos sobre ese encuentro, hablanos sobre una persona que sabe tanto sobre políticas de Medio Oriente, que ha escrito tanto material bibliográfico y bueno, alguna definición de esas horas que compartieron con Gilles Kepel, ¿no? Es una persona muy interesante, de por sí. Un poco vos me resumías el currículum.
digo, es muy cauto al hablar en estos días. Me parece que en otras épocas era un poco más abierto y esto tiene que ver con la función que está cumpliendo, ¿no? Digo, visitó Argentina justo después de que Emmanuel Macron realizara una visita a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí, que de hecho se especula con que fue Emmanuel Macron quien terminó de liberar, por definirlo de alguna manera, a Hariri de su estadía extendida con una renuncia de por medio en Arabia Saudita. Pero es una persona muy interesante y que puede, digo, en las presentaciones que hizo en el país, resumió muy bien, creo yo, todo lo que es el movimiento yihadista, por llamarlo de alguna manera. Él presenta distintas etapas, su evolución, y creo que lo hace de una manera bastante condensada y muy didáctica para cualquier persona que incluso sea ajena al tema. Bueno, fue un encuentro fructífero. Sí, digo, de lo que está sucediendo hoy habló bastante poco y creo que tiene que ver con esto de que es funcionario público hoy día, ¿no? Y está muy cerca del poder y tiene acceso a información privilegiada. Sí, y aparte de un tema que para Francia es muy importante por la cantidad de atentados y de muertos que ha llevado adelante ese país en el último tiempo, por conflictos que supuestamente vienen de políticas que tienen que ver con el Medio Oriente. Bueno, hay como una tensión entre Oriente y Occidente, para qué repetirnos, pero él es el principal asesor, eso, ¿no? Tal cual, y para eso es muy importante el Líbano, digo, y esto él no lo decía, pero se está terminando de ver hoy día en las noticias, digo, con Líbano aprobando contratos con empresas petroleras y para la explotación de gas en la costa del Líbano. Digo, y para esto era clave que Hariri vuelva al Líbano, y no solo que vuelva, sino que retire su renuncia, porque si no lo hacía el gobierno no podía funcionar normalmente, y estos contratos no se iban a aprobar. Claro. También hay una pata, más allá de lo que es la estabilidad política de la región y del Líbano en particular que querían recuperar, también se nota que hay intereses económicos, ¿no? Bueno, Jodor, buen fin de semana, gracias como siempre por estos minutos, por tratar de comprender algo que es tan intenso y que tiene tantos vericuetos, que es la política del Medio Oriente. Pero bueno, de la mano tuya seguramente que iremos de a poco entendiéndolo. Muchas gracias y buen fin de semana. No, gracias a vos, Marcelo, buen fin de semana y saludos a toda la audiencia. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era Jodor Khalid, quien es profesor de la Universidad Nacional de General San Martín en estudios islámicos. Además trabaja en el periódico sirio-libanés y bueno, de hecho esa charla con Gilles Keppel tiene que ver con un encuentro que con otros periodistas llevó adelante.